se acaba de hacer el silencio en la Plaza del Salvador, se acaban de apagar las luces, se ha sorprendido incluso alguna parte del público poco acostumbrada seguramente a ver lo que estamos viendo en estos momentos. Tampoco es de extrañar, llevamos ya una serie de años sin vivirlo, por desgracia, pero este año sí que lo estamos disfrutando. Además, el sevillano sabe coger los momentos y los compases, José Antonio. El silencio sabe cogerlo, y cuando tiene que alegrarse con un tambor macareno o ver, por ejemplo, como tú dices, esa estampa en sepia que es el silencio que te transporta a la Sevilla del siglo pasado. ¿No? Ahora mismo parece que estamos viendo una cofradía medieval en el medio, en el centro de una ciudad antigua, si no fuera por algún rótulo impertinente de las fachadas, pero ahora mismo nada, absolutamente esta imagen, nada nos dice que se está produciendo en el año 2013. Esta imagen puede ser una estampa de principios de siglo o una estampa del siglo XVII o XVIII. Además, te diré que he estado dentro hoy viéndolo salir y me ha gustado muchísimo, te lo digo como sacerdote, ¿no? Ver que en esa hermandad hay 400 cruces detrás del Cristo. 440 cruces detrás del Cristo. Eso mismo observa cuando pasó por la campana, estaban unos amigos también de Morón conmigo y me preguntaban, Manolo, ¿cuándo terminan de pasar cruces? Y digo, pues fijaros la cantidad de súplicas, de intenciones que hay detrás, a los pies de Jesús de Pasión. Bueno, señoras y señores, esto ya son palabras mayores. Ahí ven ustedes ya al Señor de Pasión acercándose a la Plaza del Salvador, a la plaza en la que tiene su sede. Manuel Jesús Roldán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos fuimos Feliz madrugada. Feliz madrugada, José Antonio. Nos fuimos con pasión y volvemos con mucha más pasión. Aquí estamos viendo, Manuel Jesús, una de las claves para entender el barroco, lo habréis comentado antes, lo recordamos ahora, la imprimación del siglo XIX sobre la túnica del Señor. Hemos hablado de muchos conceptos, hemos hablado de la imaginería sevillana del XVII, como por la belleza nos lleva al concepto de Dios. Hemos hablado pues de cómo esa hojarasca del XIX de Patrocinio López se funde con el paso de plata de Cayetano González, siglo XX, siglo XIX, y la grandeza del siglo XVII. Hablábamos de la mirada de mansedumbre del Señor, de cómo ese diálogo que establece al mirar al fiel es lo que pues defendía el Concilio de Trento cuando hablaba del valor catequético de las imágenes, ¿no? Hemos hablado de cómo ese espacio que vemos ahora es un espacio que hablábamos de cómo lo sacramental, que es la propia Capilla del Salvador, que ahora se hace silencio y se hace plaza, porque la plaza, al fin y al cabo, lo que nos está mostrando es el interior de la iglesia, de cómo ese Jesús sacramentado se traslada, está cobijado durante todo el año en la misma capilla del Señor de Pasión, que al fin y al cabo viene a trasladar la imagen de Jesús sacramentado en un Dios, una especie de Dios hecho madera, ¿no? De cómo eso se había trasladado al retablo mayor del Salvador, que el retablo mayor del Salvador se transformaba en una especie de... es un cobijo que representa la transfiguración en el Monte Tabor, y que el Monte Tabor es los apóstoles que se sorprenden ante la belleza de Cristo y dicen, Señor, qué bien se está aquí. Y como eso, todo eso, lo sacramental, la imagen de la belleza y todo el marco del Salvador, hoy se lanza a la calle, ¿no? Y hablábamos un poco casi de que se estaba trasladando el concepto del corpus, puesto que era Dios mismo el que salía a la calle por medio de su imagen. Qué maravilla ver todo oscuro y el nazareno al cuadril con su vela, ¿no? Y lo que decía él, ¿no? El Monte Tabor. ¿Cómo se hace, cómo la luz, que es el mismo, el Hijo de Dios, entra en el templo, que es el mismo, en su propio templo, y la va a llenar otra vez de vida, ¿no? Porque este Salvador sin su gran poder o sin su amor sigue siendo vida, porque está la Eucaristía, pero son señas de identidad, ¿no? Estamos contándoles la crónica del final del Jueves Santo y también le estamos adelantando datos de la madrugada. Saben ustedes ya que el Gran Poder, el Silencio, han decidido hacer estación de penitencia y la Macarena lo está haciendo ya. Pero un dato informativo, el Gran Poder va a adelantar su entrada 1 hora, es decir, el paso
de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. En lugar de entrar a las 8 de la mañana, lo va a hacer a las 7 de la mañana ante riesgos de precipitaciones que se avecina en las primeras horas de la amanecida. Así que ténganlo en cuenta, el Gran Poder adelanta en 1 hora su entrada. Imágenes y sonidos que nos llegan desde la calle Franco en directo en Telesevilla. Estamos viendo además por primera vez en la calle una imagen histórica. Hemos dicho que aunque el Señor de Pasión ha recuperado una estética antigua con la túnica, es la primera vez que lo hace sobre ese paso de plata de Cayetano González. La llegada del Señor de Pasión a la Iglesia del Salvador está patrocinada por CEUS San Pablo Andalucía. Volvemos en tan solo 26 segundos. Hay personas que esperan conocer su futuro. Nosotros vamos a por él. En el CEU llevamos más de 80 años formando profesionales comprometidos e innovadores, que entiendan que vivimos en un mundo globalizado y que no se conformen con lo que tienen, sino que vayan en busca de sus sueños. La excelencia académica y la formación integral son nuestra razón de ser. CEU San Pablo Andalucía. CEUS San Pablo Andalucía, bienvenido el talento. Mucho talento tuvo Martínez Montañés, o el taller de Martínez Montañés, cuando alumbró esa imagen. Una imagen que sigue marcando el canon del Nazareno siglos después. ¿Por qué, Manolo, tú que eres escultor, que eres imaginero, que te enfrentas todos los días a tener que diseñar, que pensar una nueva imagen, ¿por qué los escultores, los imagineros seguís teniendo en Juan de Mesa o en Montañés o en Roldán las grandes líneas artísticas a las que imitar, a las que seguir? Hombre, yo en primer lugar pienso que estos imagineros, igual que todo el que nos dedicamos a la escultura sacra, estamos guiados por la mano de Dios, ¿no? Y Montañés, cuando se puso a modelar y a devastar esta obra de Jesús de Pasión, yo estoy convencido de que fue un simple utensilio de Dios para dejar un testimonio de fe único y casi irrepetible, ¿no? Los imagineros actuales bebemos de esta obra, primero que nada, por su divinidad, ¿no? Por el alcance espiritual, esa unción sagrada que debe de tener las imágenes, ¿no? Pero después hay una perfección humana, anatómica, compositiva, que es increíble, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a este noble arte tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar esta obra, tenemos que verla. Yo no hay un solo día que no pase por esta plaza del Salvador que no entre a ver el Señor de Pasión o al Crucificado del Amor, que tanto admiro y tanto me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque estos escultores, estos imagineros, se ve claramente que vivían para su obra, que se emborrachaban de todos los condimentos que necesita un artista para poder llegar a ese culmen de perfección. Y eso se expresa y se ve, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, yo quisiera, de aquí a que me jubilara, llegarle a hacer tan solamente la uña del pie derecho de Pasión tan perfecta como la tiene él, ¿no?
y de ver una obra mía que tenga esa potencia divina. Es decir, que es una potencia divina que traspasa, es decir, que es algo que se escapa a la mano del escultor, ¿no? ¿Es posible, Manuel Jesús, que condicionara el modo de vivir de la época para que en tan poco tiempo se hiciera lo mejor que se ha hecho para la historia del arte en cuanto a imaginería? Se refiere, después se han hecho grandes aportaciones a lo largo del 18, del 19, del 20 y también en el 21, ¿no? Pero ¿condicionó algo la época para que salieran tantas cosas buenas? Es que en 10 años se hizo el Gran Poder, se hizo el Cristo de la Conversión, se hicieron imágenes de tanta calidad. Y pocos años antes vive en Sevilla Velázquez, no lo olvidemos. Es decir, estamos ante una especie de casi década alargada, década realmente esplendorosa en la ciudad. ¿El por qué? Pues hay muchísimas circunstancias. Es decir, Sevilla es una ciudad esplendorosa económicamente, pero al mismo tiempo con inicios de decadencia. Y eso da mucho que pensar al autor, eso en un primer momento, ¿no? Esplendorosa económicamente porque sigue viviendo de unas rentas del pasado, que son las del siglo XVI, y sigue viviendo de esa plata y de ese oro que llega de América. Claro, eso indujo a crear, por otro lado, que Sevilla fuera el centro no solamente económico, sino el centro artístico. Sevilla llegan las influencias del tardo gótico, llegan las influencias del tardo renacimiento, llegan las influencias del manierismo castellano, llegan las influencias del primer renacimiento italiano, y todo eso hace que aquí confluya un humanismo que es un caldo de cultivo fundamental. Si ese humanismo, caldo de cultivo fundamental, lo mezclamos con la religiosidad tan asentada, con las directrices que se iban asentando del Concilio de Trento, con las formas de cómo se organiza de nuevo el mundo, digamos, eclesial, la mano de Niño de Guevara, por ejemplo, ¿no? Digamos, organizando el tema de las cofradías. Y luego, pues con toda la mezcla que hay en Sevilla, es decir, Sevilla era un crisol de influencias de muchos lugares, ¿no? La mezcla da lugar a una serie de influencias que fomentan la creatividad. Si a eso le unimos, digamos, la grandeza de la ciudad, que tenía un pasado artístico enorme, y que era una fuente para beber, ¿no? Es decir, la ciudad vive en un momento riquísimo, que eso demanda obra de arte. Pensemos que era una ciudad conventual, una ciudad que tenía pues más de 30 conventos en el momento del que estamos hablando, ¿no? Que tenía pues un número de parroquias que es prácticamente el actual de las parroquias del centro. Eso fomenta que lleguen muchos artistas, muchos artesanos de fuera, y que, claro, se intercambien ideas, se intercambien influencias, y, claro, surja lo mejor en la ciudad. A eso, si le añadimos un poco de eso que se llama el genio del sur, que probablemente no sé por qué, pero no sale en otros lugares del norte, pues acaba dando la grandísima nómina de artistas que se produce en la primera mitad del siglo XVII en Sevilla, ¿no? Es decir, que el intercambio cultural es lo que al fin y al cabo nos enriquece y nos hace ser mejores. No en imaginería solo, en todo, en política, en literatura, en todo. Claro, estamos ante una cofradía que surge por influjo castellano. Surge por influjo de una cofradía de Valladolid, de vallisoletanos, que fundan en Sevilla una cofradía dedicada a la Pasión de Cristo, ¿no? Y eso luego pues se traduce, en el caso sevillano, pues en que Juan Martínez Montañés conciba revoluciones, pero revoluciones a partir de algo que ya se estaba haciendo. Es decir, el final grandioso de una línea que ya había comenzado con el primer Renacimiento y con el primer manierismo, hasta llegar a este primer barroco que es esplendoroso. Jesús Toro, que nos acompaña en esta retransmisión, es párroco en Castilleja de la Cuesta. Bueno, el párroco es Florentino, que es el que va directo espiritual en esta hermandad, curioso. Florentino Córcola, yo estoy aquí mirándole, extasiado a esta hermandad. Bueno, yo estoy ayudándole allí en Castilla. Ayudándole en Castilleja de la Cuesta. Siendo sacerdote, o al menos siendo diácono, ¿no? Salías de costalero en este Cristo. No, yo estaba en San Roque. Aquí salí yo 13 años, los tiempos en que uno de compadres jóvenes muchas veces se pierde en la vida, y es impresionante porque cuando se va debajo de ese paso no se va en cualquier paso, no es una retórica.
lo que dice él, ¿no? El pie ese que parece que nos reposa, tú te haces andar con su zancada, aunque es distinta a la del gran poder, pero te haces zancada con su andar. Y es impresionante porque te mete en la película, en el fondo. Yo cuando iba, desde luego cuando fui seminarista, iba debajo de ese palo, yo me ponía a pensar en lo que va arriba, en el sentido, lo que él ha explicado nuestro colaborador, nuestro hermano aquí hablando perfectamente del Señor, de esa talla, ¿no? Y de lo que decía Pablo Robles, ¿no? La quinta esencia. Esto no juega, esto es perfecto, esto es la humanidad y la divinidad en su mansedumbre, ¿no? Es el siervo sufriente de Isaías, ¿no? Y no abrió su boca, y es el amor, ¿no? Bueno, poco a poco, la derecha adelante y la izquierda atrás. Anda de frente. Anda de frente, da la derecha adelante. A la derecha. Bueno, venga de frente. Izquierda adelante. A la izquierda adelante. No corre. Izquierda atrás.